Señor, muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, bienvenidas a este campamento Familia a la Luz de la Palabra, la familia a la luz de la palabra. Un caluroso abrazo a todos, con este clima también que ayuda bastante. Y hablamos de familias a la luz de la palabra. Si hay una célula vulnerable en la sociedad a nivel mundial, es la familia. Si hay una célula en peligro y en crisis a nivel del planeta, es la familia. Y qué importante poder asumir esa célula primordial de la sociedad, la familia, a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Cuando pensamos en familia, estamos pensando muchas veces con la situación actual en hogares disfuncionales, en hogares donde la división, la crisis, la adversidad, la problemática es enorme, es crítica. Son situaciones difíciles que se viven al interior de cada hogar, de cada casa, al interior de cada familia. Por eso, tan indispensable, por eso tan clave, por eso tan esencial que la familia viva, que la familia se forje a la luz de las Escrituras. Y hoy día les voy a hablar de familia victoriosa, familia de comunión. Familia victoriosa, familia de comunión. Solamente una familia de intimidad con Dios, solamente una familia de comunión con Dios, solamente una familia que permanece asida a las Escrituras va a tener victoria y va a ser más que vencedora siempre y en todas las cosas. Una familia victoriosa es una familia de intimidad, es una familia de oración, es una familia de la palabra, es una familia a la luz de las Escrituras. Y les invito que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 127, los versículos 1 y 2. Capítulo 127, libro de los Salmos, versos 1 y 2. Familia victoriosa, familia de comunión. Salmo 127, 1 y 2. Dice la Escritura de esta manera: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis antes del día y vayáis tarde a reposar, comiendo el pan de dolorosos afanes. Verdad es que Dios da sueño tranquilo al que es amado de él. A su amado dará Dios el reposo, el descanso, el sueño. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela, no vigila, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y cuando miramos esa palabra, el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, está consignando la preeminencia del Señor, la preeminencia de la palabra, la preeminencia de la presencia de Dios, en este caso, en la casa, en el hogar, en este caso, en la ciudad, y son figuras solamente para que podamos pensar en esa célula básica de la sociedad, la familia, el hogar, la casa. Si el Señor no está allí presente, todo es en vano. Si el Señor no es aquel que construye, que edifica, que provee, todo es vanidad. Si no es el Señor quien cuida, quien vela, quien vigila, todo está a merced del enemigo. Si no es el Señor quien da el reposo, el descanso, el sosiego, solo vamos a tener dificultades, sinsabores, solo tendría la familia problemáticas insolubles. Solo la familia victoriosa es familia de comunión. Dice la Nueva Biblia Española: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas.
Es inútil que madruguen, que retrasen el descanso, que coman un pan de fatigas, si Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, quiero decirles, hay victoria en familia cuando Dios edifica. Hay victoria en la familia cuando Dios edifica. Donde Dios no edifica, todo es en vano. Pero cuando el Señor construye, cuando el Señor levanta, cuando es el Señor el que instruye, padre, madre, hijos, ese hogar, esa casa, esa familia, la victoria está asegurada. Cuando el Señor imparte su bendición a ese núcleo familiar, la victoria está asegurada, la victoria es cierta, la victoria no se hace esperar. Porque quien está al mando, quien está al control, quien está respaldando ese hogar, esa casa, esa familia, ese núcleo familiar, es aquel que todo lo puede, aquel para el cual no hay imposibles. Hay victoria en la familia cuando Dios edifica, siempre la habrá. La gran cuestión es, ¿permitimos que Dios edifique nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia? ¿Permitimos que Dios nos edifique como esposos? ¿Permitimos que Dios nos edifique como padres? ¿Permitimos que Dios nos edifique como hogar, como casa? Lo permitimos. Ese es el gran quid y esa es la gran cuestión del asunto. ¿Qué tanto nosotros le damos libertad al Señor de obrar en la vida personal, en la vida conyugal, en la vida de hogar, en la vida de casa, en la vida de familia? ¿Qué tanto nosotros damos libertad al Señor de obrar a plenitud al interior de casa, en la cotidianidad, en el día a día, en el diario vivir? Necesitamos esa victoria, ese cuidado, esa presencia, ese quehacer de Dios, no solo en la vida personal, pero en la vida matrimonial, en la vida de casa, de hogar, en la vida de familia, al interior de casa. Y la necesitamos día tras día. Eso, mis hermanos, en términos prácticos, es algo muy simple. Que del día a día de cada uno de nosotros como matrimonio, como esposos, como familia, como hogar, como casa. ¿Qué sucede en esas 24 horas de cada día? ¿Qué sucede el lunes? ¿Qué sucede el martes? ¿Qué sucede el miércoles? ¿Qué el jueves? ¿Qué el viernes? ¿Qué el sábado? ¿Qué sucede el domingo? Y seguramente dirán, el domingo es culto, el domingo es día del Señor. Y yo le tengo que preguntar, ¿día del Señor? ¿O 2 horas? ¿O un espaciecito en la mañana para el Señor y estuvo? La dinámica de la iglesia posmoderna, de esa iglesia siglo XXI y de la familia posmoderna, es una dinámica de automatismos, es una dinámica light, es una dinámica de relax. Y de eso, y a eso no es ajena la iglesia. Y debemos entender, solamente será victoriosa la familia cuando Dios edifique día tras día. Cuando Dios edifique en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo hogareño, en lo de casa, en lo doméstico, día tras día. Significa eso, un devocional poderoso. Una comunión íntima con Dios que se expresa a través de la dedicación a las Escrituras. La familia a la luz de la palabra no es negociable. Los hogares sólidos y victoriosos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fueron hogares que se erigieron a la luz de las Escrituras. Fueron hogares edificados por Dios. Fueron familias victoriosas desde
el quehacer de Dios a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de casa, a nivel de hogar. Lo demás inútil, lo demás vano, lo demás al piso. ¿Qué piensan ustedes aquí ahora hoy de esa familia que se edifica de parte de Dios, que es edificada por Dios? ¿Cómo es de necesaria para hacer respuesta a esta generación? A un mundo caído como este y a un mundo de relativismos, a un mundo donde todo vale. Es necesario que se erijan familias que sean salvíficas, familias edificadas por el Señor, familias victoriosas, familias en términos de la buena mano de Dios diariamente, cotidianamente. Y quisiera que me acompañaran a un texto en la Escritura, Isaías capítulo 43, el versículo 13, a propósito de hay victoria en la familia cuando Dios edifica. Isaías, el capítulo 43, el versículo 13. Y desde que el día existe, yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo haré, ¿y quién lo estorbará? Miren esas palabras del Señor. Desde que el día existe, yo soy, dice el Señor, y no hay quien libre de mi mano. Yo haré, ¿y quién lo estorbará? Cuando Dios edifica, cuando Dios acciona, cuando Dios obra, cuando Dios hace, cuando Dios edifica, nada ni nadie puede estorbar jamás. Una victoria absoluta, una victoria cierta, una familia victoriosa cuando Dios es quien obra, cuando Dios es quien acciona, cuando Dios es quien construye, cuando Dios levanta, no hay nada ni nadie que pueda echar por tierra jamás la obra del Señor. Por eso necesitamos hoy día el accionar de Dios. Y necesitamos clamar, y necesitamos buscar, y necesitamos atesorar ese accionar de Dios. Y se preguntarán, ¿cómo? Aquí. Desde aquí. Decidiéndonos, determinándonos por la palabra del Señor, toda la palabra del Señor. La Escritura de manera integral. ¿Cómo permitimos que el Señor edifique casa, hogar, matrimonio, familia? Estudiando las Escrituras, viviendo diariamente a la luz de la palabra, orientando la vida según las Escrituras, configurándonos a la luz de las Escrituras, al talante de las Escrituras. Nada más victorioso que un matrimonio sólido en términos de comunión con el Señor. Un matrimonio escritural va a ser un matrimonio invencible. Una familia, un hogar, una casa escritural va a ser una casa intocable. No que no vengan las adversidades, pero que van a tener la respuesta, la intervención y el accionar de Dios día tras día, y verán la gloria del Señor aún en la situación más crítica, aún en las circunstancias más adversas. No hay quien libre de mi mano. Yo haré, ¿y quién lo estorbará? Permitamos que el Señor edifique. Permitamos que el Señor construya. Permitamos que el Señor accione al interior de nuestras vidas, pero al interior de nuestros hogares, al interior de las familias, en el día a día. Que no haya un solo día que iniciemos sin la comunión con Dios. Que no haya un solo día que no atravesemos a la luz de las Escrituras con una mente en el campo de la palabra, que no haya un solo día que terminemos sin comunión con Dios. Y eso hará la diferencia. Y ese va a ser ese fuego y ese testimonio para una generación caída, esa generación posmoderna, esa sociedad actual, donde quiera que usted esté.
Usted tiene que ser signo y sello de salvación, presencia de Dios. Tiene que ser esa presencia y esa bandera de las Escrituras, es decir, lugar y término de salvación para una sociedad en crisis, muerta en delitos y pecados. No se me asusten, eso ya estaba también. Ese ¡pah! Era para ver si estaban despiertos. Es que ya algunos se estaban llamando ahí, ¿no? Pero solo pensemos en eso. Familia que el Señor edifica, familia victoriosa. Familia donde Dios opera y acciona libremente. Es una familia de unción, de poder. Es una familia victoriosa. Hoy traigo a colación las palabras de un par de esposos en sus bodas de oro. Aquellos ancianos habían vivido décadas juntos, de adversidad, de crisis, habían visto cualquier serie de problemáticas en su país, en su ciudad. Pero ellos decían a su gente, a su familia, nosotros hemos experimentado la victoria en medio de la crisis solamente de la mano del Señor y su palabra. Cuando caminamos de la mano del Señor y su palabra, siempre encontramos la respuesta, el auxilio, el apoyo, la ayuda oportuna y sobreabundante. Y es así. Los matrimonios que llevan aquí más de 30, 40 años tienen que saber eso. ¿Vienen tiempos de crisis? Sí, pero el Señor está presente. ¿Vienen tiempos de dificultades? Sí, pero el Señor está presente. Vienen tiempos de caos, vienen tiempos de confusión, vienen tiempos de desasosiego, sí, pero el Señor está presente y Él edifica y Él construye y Él levanta. Y aunque la situación sea la peor, si Él está presente, hay victoria. Dicen amén. Así es, lo que Dios edifica, nada ni nadie lo puede derribar jamás. En segundo lugar, hay victoria en la familia cuando Dios protege. Veíamos en primer lugar que hay victoria en la familia cuando Dios edifica, pero hay victoria en la familia cuando Dios protege. Cuando el Señor es quien cuida, es quien vigila, cuando el Señor es quien vela por cada uno de nosotros, siempre habrá victoria. Cuando son nuestras propias fuerzas, cuando somos nosotros mismos, en nuestro criterio y bajo nuestra lógica, que vigilamos y cuidamos de los nuestros, perdemos. Un ser limitado jamás podrá proteger debidamente a los suyos. Pero estamos hablando del Dios Todopoderoso, estamos hablando del Elión, del Dios Altísimo, del único y sabio Dios, del Dios vivo. Cuando Él cuida, cuando Él protege, cuando Él vigila, la victoria está presente en el hogar, en la casa, en la familia, en los esposos, en todos y en cada uno, porque Él es quien está al tanto, al control, y nada puede suceder sin que Él lo conozca. Hay victoria en la familia cuando Dios protege. Qué bonito es saber que el Señor cuida de cada uno de nosotros. El Señor cuida de los suyos. Saben, aflora esa palabra, por nada estén afanosos, sino sean notorias sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracias. No hay por qué afanarse. No hay por qué inquietarse cuando Dios cuida, cuando Dios vela, cuando Dios vigila, cuando Dios está al tanto y al control. Una familia encomendada, una familia en la cual se cultiva la presencia y la palabra del Señor, siempre será victoriosa, siempre será más que vencedora. Ahí no caben dudas. Ahí no hay lugar al temor.
¿Recuerdan la tempestad y la barca? Más o menos, ¿sí? ¿Quiénes temían? ¿Quiénes tenían miedo? Los discípulos. Jesús no. Piensen que en una tormenta, piensen que en una crisis, piensen que solamente en ese mar encrespado Jesús, el Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, duerme, descansa, reposa. Y es algo ilógico y es algo irracional. En la peor tempestad, Jesús, el Hijo de Dios, reposa, duerme plácidamente. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Despertarlo, y despertarlo a gritos, y despertarlo porque están desesperados, porque todo es imposible, porque ya no hay nada que se pueda hacer. Y entonces, asustados, entonces aturdidos, van a él con asombro porque está durmiendo plácidamente. ¿Y qué le tienen que decir? ¿No te das cuenta que perecemos? Pero Él es la seguridad, pero Él es la victoria, pero Él es el Todopoderoso, pero Él es el Hijo de Dios, pero Él es Jehová, es salvación, Jesús el Señor. Nada que temer. Se hundió el barco, perecieron los discípulos. A pesar del temor, no. A pesar de las dudas, no. A pesar del barco, no. A pesar de la tormenta, no. Él hace una tan grande bonanza que ellos quedan absolutamente asombrados. Y tienen que saber hoy, iglesia, Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y para siempre. Él sigue orando. Él todo lo puede. No hay imposibles para Él. Él sigue calmando tempestades. Él sigue obrando tan grande bonanza que asombra al mundo entero. Necesitamos ese cuidado. Quien cuida del Señor y su palabra es cuidado por Él, es protegido por Él. Quien descansa y se fía del Señor y su palabra es protegido por Él, como Jesús con sus discípulos, aún en cualquier tormenta. Salmo 28, el verso 8, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 28, el verso 8. Donde Dios no cuida, todo es inútil. Pero donde Dios vigila, no hay derrota posible. Salmo capítulo 28, el verso 8. Qué palabras maravillosas en la Escritura. Jehová es la fuerza de ¿quiénes? De los que le esperan. Y la fortaleza de salvación ¿para quién? Para su ungido. Jehová es la fuerza de los que le esperan y la fortaleza de salvación para su ungido. Él es fortaleza, Él es poder, Él es gracia, Él es bendición para todo aquel que confía, para todo aquel que en Él espera, para ese hogar, esa familia, ese matrimonio, ese hogar, esa casa, que confían, que esperan, que descansan, que reposan en Él. Él es poder y fortaleza. Y contra ese poder no hay quien permanezca en pie. Si el Todopoderoso está a favor tuyo, ¿quién puede estar contra ti? Recuerda en la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor cuida tu casa, tu hogar, tu familia, tu gente, ¿quién podrá contra ti? Familia victoriosa, familia protegida por Dios. Pero experimentar ese poder, experimentar ese cuidado, experimentar semejante gloria solo es posible cuando confiamos, cuando sabemos esperar en Dios, iglesia. El problema hoy día es el afán y la ansiedad. El problema hoy día es la incredulidad. El problema hoy día es lo inmediatista que es la sociedad.
La sociedad quiere cosas automáticas, pero le tengo que decir hoy día, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que se toma tiempo. Dios es un Dios paciente y demanda de los suyos paciencia. Y paciencia es fe, y paciencia es esperanza. Paciencia es saber esperar el tiempo de Dios. Paciencia es confiar absolutamente en Dios pese a todo. Hay victoria en la familia cuando Dios protege. Ciertamente sí. Jehová es la fuerza de los que en Él esperan. Esperemos en Dios. Padres, enseñemos a los hijos a esperar en Dios. Esposos, enseñémonos a esperar en Dios, a saber esperar en Dios, a confiar en Dios pese a todo. Solo imagínese esto desde las Escrituras. Marta y María, afanadas. Marta siempre afanada, por cierto. Pero Marta y María, cuando Lázaro ha muerto, 4 días después aparece el Señor. ¿Qué clase de amigo es ese? ¿Qué clase de compatriota es eso? ¿Qué clase de hermano? ¿Qué clase de maestro es ese? 4 días después de muerto, su mejor amigo aparece. Y el mejor amigo hería ya. Sin embargo, ¿qué dice el Señor a esas mujeres? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y con eso el Señor le está diciendo, tenías que esperar, tenían que saber esperar, tenían que confiar en mí, tenían que descansar y reposar en mí. No importa que hubiera llegado 10, 100 días, 4, 20 después, yo soy el Dios vivo, el Dios todopoderoso, yo soy la vida. ¿Qué tanto nosotros conocemos a Dios? ¿Qué tanto usted, qué tanto como familia, como matrimonio, como hogar, como casa, conocen a Dios? Y conocer a Dios no es saber cositas de Dios. Y conocer a Dios no es teorizar de Dios. Conocer a Dios es vivir al Señor, vivir su palabra, moverse, guiarse en términos de las Escrituras. Si la Escritura dice que Él todo lo puede, todo lo puede. Si la Escritura dice que Él no abandona jamás, no abandona. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Les hago solo una pregunta. ¿Ahí termina el cuidado de Dios? Dios que está solamente hasta el fin de su existencia en este planeta azul, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? La Escritura dice eso y el Señor lo afirma. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, sí, claro. Pero la Escritura también dice en el Antiguo Testamento, yo los guiaré aún más allá de la muerte. Yo los voy a guiar aún más allá de la muerte, más allá de este planeta azul, más allá de la existencia. Y eso se llama eternidad. El pastoreo del Señor no termina aquí. El cuidado, el pastoreo del Señor va mucho más allá de las estrellas, mucho más allá de la existencia en este planeta azul. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Cuando usted tiene eso claro, ¿a quién le puede temer? Usted tendría que decir como en la Escritura, yo confío en Dios. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y ahí está el hecho de una familia victoriosa, construida, edificada, levantada por Dios, protegida, cuidada, una familia en la cual Dios vela por cada uno de sus integrantes. Solía decir un predicador, una casa invencible
es aquella cuya cobertura es Dios. Una casa, un hogar, una familia invencible es aquella cuya cobertura es Dios. Asegúrese que la cobertura de su casa no sean sus sueños, no sea lo material, el dinero, no sea una empresa, que la cobertura de su casa sea una persona, Jesucristo el Señor. Y entonces, victoria incuestionable. Pero en tercer lugar, hay victoria en la familia cuando Dios fortalece. Hay victoria en la familia cuando Dios fortalece. Veíamos en primer lugar, hay victoria en la familia cuando Dios edifica. En segundo lugar, hay victoria en la familia cuando Dios protege. Pero en tercer lugar, hay victoria en la familia cuando Dios fortalece. A su amado dará Dios el sueño. El reposo, el sosiego, la paz solamente la puede dar Dios. Y cuando una familia recibe esa paz, ese reposo, ese sosiego, cuando una familia es fortalecida por Dios, esa familia es victoriosa y más que vencedora siempre y en todas las cosas. Siempre y en cualesquier tempestad. La barca jamás se hundirá, porque ¿quién la ha construido? ¿Quién cuida de ella? ¿Y quién fortalece a esa barca y a la gente que está ahí? Dios. A su amado dará Dios el sueño. Allí donde Dios es el vigor, allí donde Dios robustece, nada es demoledor, nada es abrumador, nada puede ser agotador. Porque la fuerza y el poder vienen de aquel que todo lo puede, del invencible, del Señor de la historia. Y eso lo experimentaron hombres y mujeres a lo largo de las Escrituras y lo han experimentado en 20 siglos de historia de la iglesia. Isaías capítulo 41, versículos 10 y 13. Vamos al profeta Isaías, el capítulo 41, los versículos 10 y 13. Hablando de que hay victoria en la familia cuando Dios fortalece. Capítulo 41, profeta Isaías, versículo 10 y versículo 13. 41:10 dice el Señor: no temas, porque contigo soy yo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo, Jehová tu Dios, soy quien tiene asida tu mano diestra y quien te dice: no temas, yo soy ¿qué? Tu ayudador. ¿Quién está comprometido ahí? Dios. ¿Quién se compromete personalmente? Dios. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Siempre Dios. No temas, porque contigo estoy yo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y miren esas afirmaciones: te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una diestra, un poder, una unción que nunca decaen, que nunca se cansan, que nunca se vienen a pique. Y es el Señor diciendo: yo soy tu Dios, no temas. Estoy a favor tuyo. Y ese versículo 13, porque yo, Jehová tu Dios, soy quien te tiene asida de tu mano derecha y quien te dice: no temas, yo soy tu ayudador. Y ciertamente Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios es la ayuda oportuna y ayuda siempre sobreabundante. Él es el espléndido y está a favor de los suyos siempre. ¿Saben lo que dice la Escritura? No se adormecerá, ni dormirá ¿quién? El que guarda a Israel, a su pueblo, a su gente, a sus siervos, a los suyos.
El mundo se toma vacaciones. El hombre se agota, se cansa porque es limitado. Dios jamás. Dios está atento a cada uno de los suyos. Dios cuida de cada uno de los suyos. Dios alienta y edifica y anima y fortalece y robustece siempre a cada uno de los suyos. El punto es, confiemos en Dios. Descansemos en Dios. Proclamemos a Dios en la vida personal y práctica diaria, cotidianamente, día a día, día tras día, siempre. El mundo está ahí para decirle a la familia, hoy las cosas son relativas y dependen del cristal con que se mire. Hoy se puede llamar familia a cualquier cosa. Hoy, para hablar de familia, todo es válido, pero la Escritura no te permite decir eso. Familia es un hogar constituido por varón y hembra. Y un lugar y unas personas y un matrimonio y un hogar y una casa bendecida por la presencia y la palabra de Dios. Un lugar donde cada uno cultiva la presencia y la palabra del Señor. Familias de victoria, familias de comunión, familias edificadas, familias protegidas, familias fortalecidas por Dios. ¿Cómo se necesita ese tipo de familia en esta generación siglo XXI en este país? ¿Cómo se necesitan familias de ese talante en esta ciudad? ¿Cómo se necesitan ese tipo de familias con el fuego de Dios, con la unción de Dios, con el poder de Dios, con el carácter de Dios, con la palabra de Dios, para que transformen todo a su paso, para que construyan una sociedad que tema al Señor y para que el mundo conozca que solamente Cristo salva? Eso es una familia realmente victoriosa, una familia de comunión. Hoy solamente piense que aquello que Dios fortalece, nadie puede debilitar. A quien Dios fortalece, nada ni nadie lo puede debilitar jamás. Porque la fuerza con la que cuenta es la del Dios vivo, la del Todopoderoso, plenitud de poder. En tanto que usted se conduzca por sus propias fuerzas, siempre habrá debilidad. ¿Se recuerda lo que decía Pablo? Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. Que me fortalece. Allí donde está Cristo, poder, unción, fuerza, victoria. Allí donde está Cristo, libertad. Allí donde está Cristo, salvación. Allí donde está Cristo, siempre edificación, siempre bendición. Asegúrese que Cristo sea la realidad diaria en su vida, palpable, tangible, real, auténtica en su vida. Asegúrese de una fe cierta, de una fe que no requiere ver para creer. Asegúrese de creerle a Dios. No temas, yo soy quien te fortalece, yo soy tu ayudador. A propósito de lo que estamos viendo, en la sala de una casa había una vivienda, un cuadro con una vivienda ubicada en una Biblia gigante. Y le preguntaron al dueño de casa, ¿por qué ese cuadro tan extraño? ¿Qué quiere decir eso? Y ese hombre dice, es un hogar que ha sido edificado en el campo de la palabra divina. Señala una realidad inmutable. El fundamento sólido de un hogar verdadero y dichoso es Dios y su palabra.
El fundamento sólido de un hogar verdadero y dichoso es Dios y su palabra. Que ese sea el fundamento en su casa, su matrimonio, su vida personal, su gente, su familia. Que sea el día a día, que sea esa interioridad de casa. Y termino con el Salmo 118, el verso 15. Capítulo 118, libro de los Salmos, el verso 15. Y hemos hablado de familia victoriosa, familia de comunión. Hay victoria en la familia cuando Dios edifica, hay victoria en la familia cuando Dios protege, hay victoria en la familia cuando Dios fortalece. Y el Salmo 118, el verso 15 dice, ¿voz de qué? De júbilo. ¿Y de qué más? De salvación. ¿Qué más? ¿Hay dónde? En las tiendas de los justos. ¿Por qué? Porque la diestra de Jehová hace ¿qué? Proezas. Hay voz de júbilo y de salvación en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, en cada vida. ¿De quiénes? De los que aman a Dios. Y esa voz de júbilo y de salvación será porque la diestra del Señor hace proezas siempre. Es decir, la esplendidez de Dios presente en el día a día, esa respuesta inconfundible de Dios para cada uno de los que en Él confían, de los que en Él esperan. La respuesta del Señor siempre será esplendidez, siempre esa voz de júbilo y de salvación en los suyos, siempre gratitud en los suyos por las proezas de Dios, por sus hechos maravillosos, por sus hechos portentosos. Saben, en el comienzo de la iglesia, esa iglesia primitiva, a los apóstoles como Pedro, como Juan, a cada uno de esos hombres, a cada uno de esos siervos y siervas del Señor, los persiguieron, los azotaron, los encarcelaron, los maltrataron. Y saben, cada vez que salían de la crisis, cada vez que eran liberados, acudían en oración al Señor y le decían al Señor, danos valor para predicar tu palabra, danos el coraje, la tenacidad para predicar tu palabra mientras tú extiendes tu mano y obras, señales, maravillas, milagros y prodigios. Y Dios así lo hacía. Y Dios obraba de manera portentosa porque ellos sabían confiar y esperar en Él, porque ellos permitían que Él les edificara, les protegiera, les fortaleciera. Y entonces victoria absoluta por doquier que ellos iban. Ustedes, mis hermanos, como familia, como hogares, como matrimonios, como casas, lo pueden experimentar. Es simplemente descansar, es simplemente confesar a Dios, es simplemente saber esperar en Dios, como dicen las Escrituras. Dios es el fundamento absoluto y determinante de la familia. Dejemos que así sea en cada uno de nosotros, que lo sea cada día y que el mundo pueda leer en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, familias, hogares y casas, la gloria de Dios. Y ahora sí, mis hermanos, que atesoremos esa familia victoriosa, familia de comunión. Trabajemos por esa comunión. Trabajemos cultivando la presencia y la palabra del Señor en nuestra vida personal, como matrimonios, como padres, en nuestros hogares, como familias. Trabajémoslo en casa y veremos esa gloria y veremos esos hechos portentosos de Dios y experimentaremos y disfrutaremos la victoria de Dios, ese accionar de Dios en nuestras vidas. Un abrazo, nos preparamos para el almuerzo, pero antes de eso le invito a que se coloque en pie. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis antes del día y vayáis tarde a reposar, comiendo el pan de dolorosos afanes.
porque a su amado dará Dios el sueño. Nuestro Dios y Padre, gracias, siempre gracias por tu presencia, siempre gracias por tu palabra. Ayúdanos a cultivar tu presencia, ayúdanos a cultivar tu palabra, ayúdanos a ser edificados, ayúdanos a entender que tú cuidas de los que en ti esperan. Ayúdanos a experimentar tu poder día tras día, a confiar, a saber esperar siempre en ti. Hoy, Padre, bendigo en tu nombre cada una de las personas que están aquí, de los hogares, de las familias aquí representadas. Bendice cada niño, bendice cada joven, bendice cada dama, bendice cada varón, bendice cada matrimonio, cada hogar, cada casa, cada familia, uno a uno, bendíceles. Y que ellos puedan experimentar esa gloria tuya, ese poder tuyo, esa libertad de tu espíritu. Que ellos puedan experimentar la gloria de tu presencia y de tu palabra que permanece para siempre. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén.